Entonces tomé todas esas pruebas y me puse a investigar a esa chica. Descubrí que estaba casada, y cuando él lo mencionó en su momento me dijo, no, es una amiga del trabajo, incluso tiene 2 hijos y un marido, y fue ella quien le regaló ese pequeño puff a nuestra hija. ¿Quién iba a sospechar de una mujer casada, con 2 hijos, que encima te da un regalito para tu bebé? Yo estaba loca por desconfiar de semejante santa maravillosa. Bueno, mi infancia. La infancia empieza desde que nacemos. Cuando nací, mis padres estaban casados, pero a los 6 meses ya se habían separado. Desde que tengo memoria, no los conocí juntos. Siempre estuvieron separados, y durante toda mi infancia yo soñaba con que se reconciliaran, porque mi sueño era tener la familia perfecta, esa familia unida que uno ve en las telenovelas. Pero mis padres nunca volvieron. Incluso me inventaba enfermedades para verlos juntos. Fui una niña que soñó mucho con eso, y además había muchísimas peleas en la familia. La familia de mi mamá era un caos. Mi abuelo se había separado de mi abuela, mi papá se había separado de mi mamá, y había peleas todo el tiempo. Peleas entre mi abuela y mi abuelo, peleas entre mi mamá y mi papá. Mi mamá falleció en 2008. Tuvo depresión durante mucho tiempo. Es difícil medir cuánto, pero cuando yo era adolescente tuvo crisis depresivas muy fuertes. Me despertaba buscándola por la casa y la encontraba escribiendo cartas de suicidio. Durante mi adolescencia conviví con la depresión de mi mamá y no sabía qué hacer. No tenía herramientas, así que terminé escapando. Y es algo que me duele muchísimo, porque en el momento en que ella más me necesitaba, no estuve a su lado. Pero no podía. No era suficientemente fuerte, no sabía qué hacer, era una adolescente. Lamentablemente me fui de São Paulo, me mudé a Brasilia en 2007, y en 2008 mi mamá se suicidó. Yo estaba mudándome, saliendo de un departamento e instalándome en otro, acomodando todo en el lugar nuevo. Empecé a recibir llamadas de la familia, muchas, una cantidad enorme. Pensé, qué raro, ¿le habrá pasado algo a mi abuelo? Él fue la primera persona en la que pensé, porque era lo más lógico dada su edad. Entonces una persona de la familia, la esposa de mi abuelo materno, porque mis abuelos también estaban separados, llamó y preguntó por mi primer ex. Él cerró la puerta y habló con ella. Cuando salió me dijo, no sé ni cómo voy a contarle esto a Jaque, no sé ni cómo. Cuando colgó le pregunté, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y él respondió, no sé ni cómo decirte. En ese momento pensé lo peor, mi abuelo. Algo le pasó a mi abuelo, pero fue él quien me contó lo de mi mamá. Mi mundo se derrumbó. Estaba en la cama, en estado de shock. Recogí mis cosas, viajamos a São Paulo para el entierro, que fue en Campinas, donde la familia de mi mamá tiene el panteón. Después de eso, el duelo no es solo ese día. El duelo lo vivo en cada oportunidad en que hubiera querido tener a mi mamá. En mi graduación, que era su sueño, y ella no estaba. En el día de mi boda, cuando quería que estuviera conmigo, y no estaba. Cuando nació mi hija, que quería que estuviera ahí, y no estaba. Y en el día de la separación, cuando tanto la necesité, y tampoco estaba. Era una relación complicada, la mía con mi mamá. Ella me tuvo muy joven, con 20 años, sin ninguna estabilidad económica, y mi papá no era un hombre que respondiera por la familia. La abandonó, la traicionó. Entonces mi mamá cargaba mucho rencor por eso, y yo vivía ese rencor con ella. Fue extremadamente difícil mi infancia y mi adolescencia, porque mi mamá no tenía recursos, siempre estaba preocupada por llegar a fin de mes. Fue muy duro, verla sufrir y no poder hacer nada, ver a mis padres pelearse y no poder hacer nada, ver cómo mi mamá llegó al punto de mandar a arrestar a mi papá, y yo tuve que firmar un papel diciendo que había recibido la manutención al día, porque él casi fue preso por no pagarla, y yo lo salvé. No quería ver a mi papá preso, y con eso me peleé con mi mamá. Viví en ese caos, de árbitro en una pelea enorme entre mis padres, entre mis abuelos separados. Crecí en ese hogar desestructurado, sin estabilidad, sin la estructura que tanto anhelaba. Y cuando tenía un poco menos de 18 años, empecé a soñar con casarme, con formar una familia. Mi sueño era tener una familia. No necesariamente con hijos, pero sí tener una base, un esposo, una estructura. Así que cuando cumplí 18, empecé a buscar hombres mayores, y terminé conociendo a uno que tenía exactamente el doble de mi edad, 18 años más que yo.
Lo conocí por Orkut. Él vivía en Brasilia y venía a Sao Paulo prácticamente todos los fines de semana. Mantuvimos conversaciones, nos veíamos, y durante 8 meses tuvimos una relación a distancia. Con el tiempo, mi papá se enteró y empezó a armar escándalo. No vas a seguir saliendo con ese viejo. Y yo, en plena rebeldía de los 18, le dije, ya no me mandas, tengo 18 años. Y me fui. Ese hombre se ofreció a llevarme a Brasilia, y así fue como partí. Viví con él maritalmente durante muchos años, en una relación extremadamente abusiva. Por la diferencia de edad, no me dejaba trabajar. Me exigía mucho, sexualmente, en la forma de vestirme, de comportarme. Fue una relación totalmente tóxica. Yo siempre digo que salí del fuego para caer en las brasas. Si mi familia no estaba bien, esa nueva vida estaba peor. Pero yo tenía demasiado orgullo para volver a Sao Paulo con las manos vacías, con la prueba de que había fracasado. Así que aguanté todo en silencio. Me dije a mí misma, voy a salir adelante. Y estudié, terminé la carrera, empecé a trabajar. Cuando comencé a trabajar, tuvimos muchas peleas porque él no me lo permitía, pero como era trabajo desde casa, pude desarrollar mi carrera en peritajes judiciales sin necesitar estar en una oficina. Eso me dio los recursos para construir mi propia vida, y con esa independencia, pude separarme. Cuando dije que iba a trabajar, ya tenía claro que quería comprarme un auto. Él se negó, decía que si trabajaba iba a descuidar la carrera, y después, cuando me gradué y quise ejercer la abogacía, me dijo, vas a ser una abogaducha de mierda. Siempre intentando rebajarme para tener el control, porque sabía que si trabajaba en un estudio jurídico podría conocer gente, ganar independencia y dejarlo. Fue una relación completamente tóxica también en lo sexual. Me exigía sexo 3 veces al día. Si no lo hacía, no me dejaba dormir, me hostigaba hasta que cedía. Fue terrible. Gracias a mi dinero y a Dios pude salir, porque además de la dependencia económica, estaba la dependencia emocional. Y él siempre me decía que a los 30 ya estaba vieja y pasada, que con 5 gatos nadie me iba a querer. Durante mucho tiempo lo creí. Me separé cuando tuve la certeza de que, aunque no encontrara a nadie más, estaría mejor sola que en esa relación. En 2016 me separé por primera vez, pero volví porque él insistió mucho. En 2019 dije, no hay manera de seguir con esto, y lo dejé definitivamente. Él se indignó, llamó a mi familia insultándome. Fue un proceso muy complicado, pero lo logramos. Y poco después conocí a mi segundo ex. Poco después de salir de esa primera relación, estuve un mes sola. Me separé en abril y ese mes solo tuve algunos encuentros sin compromiso, nada serio. Hasta que el 5 de mayo de 2019 conocí a mi segundo ex. Cuando nos conocimos, sentí algo muy fuerte. Me sentía muy bien a su lado. Me llevó a bailar. Nos conocimos en un bar y después quedamos otro día. Él decía que sabía bailar zouk, así que me llevó a practicar. Y así empezamos a salir, a vernos seguido. Me trataba muy bien. La diferencia con mi primer ex era enorme. Todo era muy liviano, tranquilo, y él me hablaba mucho sobre la familia, sobre cuánto quería casarse y tener hijos. Eso me despertó todas las ganas de vivir eso, de tener esa familia que siempre había soñado. Me enamoré de él. Aunque al principio salía con otras personas, llegó un punto en que solo quería estar con él. Empezamos a noviar en junio de 2019. Un mes después de conocernos, me pidió ser su novia. Yo estaba muy enamorada. Él siempre me decía que era linda, que estaba muy feliz conmigo. Fuimos construyendo ese noviazgo con mucha alegría, ligereza y amor genuino. Me sentía muy amada, muy querida. Era algo muy tranquilo. Yo nunca le exigí mucho, siempre le di mucha libertad. Tenía su karting, su fútbol, sus salidas con amigos, sus happy hours. Nunca lo cuestioné, nunca revisé su celular ni su computadora, porque yo trabajaba muchísimo. Soy una mujer que trabaja de lunes a lunes. Hubo meses en que trabajé sin un solo día de descanso. De lunes a viernes hacía peritajes judiciales y de viernes por la noche hasta el domingo daba clases en posgrados. Trabajaba sin parar para construir un patrimonio porque, como dije antes, venía de una familia sin recursos y eso me marcó profundamente. Mi independencia económica fue lo que me dio soporte en la primera separación. Por eso siempre tuvo para mí un significado de seguridad. Como yo trabajaba tanto,
también le daba espacio para que él hiciera lo suyo. No iba a atarlo a casa por culpa de mi trabajo. Él trabajaba mucho menos que yo, es funcionario público, con horario fijo. Me trataba bien, teníamos mucha química. Y como venía de una relación extremadamente abusiva, esa paz para mí era maravillosa. Que no me controlara, que no revisara mi teléfono, que no me siguiera ni me interrogara sobre con quién hablaba. Eso me dio mucha seguridad para pensar en formar una familia con él. No tenía celos, no me vigilaba, no preguntaba quién era tal o cual persona. Siempre tuve mucha libertad en esa relación, lo que me hacía sentir muy tranquila. Solo que yo no sabía lo que se venía. Durante todo ese tiempo tuvimos ese noviazgo hermoso. Empezamos a vivir juntos en la pandemia. A fines de 2020 nos mudamos a un departamento juntos. Y en medio de todo eso, en 2021, me pidió matrimonio en Egipto. Hicimos un viaje y me lo pidió frente a las pirámides. Fue precioso. Lo publiqué en Instagram y todo el mundo lo celebró. Solo que yo no imaginaba que en 2022 iba a llegar un fin de semana que me cambiaría todo. Yo iba a dar clases en el posgrado. Estaba preparando una clase sobre peritajes empresariales. Y él dijo que había quedado con un amigo y necesitaba salir. Le dije que no había problema, que yo igual no podría salir porque tenía que preparar la clase. Ese fin de semana salió, fue a algún lugar de baile con ese amigo y volvió cerca de las 2 de la madrugada. El sábado salió también, fue a un asado, y yo no pregunté mucho porque estaba trabajando. El lunes, una mujer me llegó al DM y me preguntó, ¿todavía eres la novia de él? Y dijo su nombre. Le respondí que sí, de hecho, éramos novios formales, estábamos comprometidos. Ella había visto las fotos del pedido de matrimonio en Egipto en las redes sociales. Él no le había dado su perfil, pero ella lo encontró por su cuenta y llegó hasta mí. Y me trajo todas las capturas de pantalla, todo lo que habían hecho ese fin de semana. Fueron en una lancha por el lago Paranoá y estuvieron el fin de semana entero juntos. Mientras yo trabajaba. Fue horrible, me derrumbé. Le confronté de inmediato, le mostré las capturas y lo negó todo. Siempre negaba todo. Decía que no era así, que no era eso. Intentaba defenderse con mentiras mientras yo tenía todas las pruebas sobre la mesa. Estuvimos un mes separados. Lo extrañé muchísimo. Lloraba todos los días. Finalmente volvimos y él me dijo, ahora sí nos vamos a casar. Lo que pasó fue porque la relación todavía no tenía tanto peso, pero ahora nos casamos de verdad. Y yo le creí. Le dije, está bien, pero me tienes que volver a pedir matrimonio. El segundo pedido fue en Tomorrowland, en Bélgica. Estábamos en un festival de música electrónica, en el escenario central, frente a una cascada preciosa. Lo estábamos grabando, pero se perdió el video, así que ni siquiera tengo registro de ese segundo pedido. Nos pusimos a planear la boda. En 2023 quedó oficializado. En 2024 nos casamos. Con todo. Iglesia, diácono, fiesta, banda, todo. Una fortuna. Yo siempre estuve en contra de gastar tanto en una fiesta. Me parecía demasiado dinero para un solo día, pero era el sueño de él. Y yo entré en su juego, como siempre hacía. En toda la relación, si comprábamos algo juntos, era 50-50. Nunca me compró ni un sándwich sin cobrarme la mitad. Teníamos una tarjeta de pareja, que era compartida y todo se dividía. Nunca me compró ni un caramelo. En la boda dividimos todo a medias, aunque la mayoría de los invitados eran suyos. Mi familia vino desde Sao Paulo. Gastamos alrededor de 120,000 reales en total. Después de la boda llegó el momento de ahora sí. Quería formar esa familia que siempre había soñado. Pero él postergaba. Todavía no. Después. Esperemos un poco más. Hasta que hicimos un viaje a los Lençóis Maranhenses, que fue como una segunda luna de miel. Yo había dejado de tomar anticonceptivos 2 años antes, porque decidí que no quería seguir tomando algo que le hacía daño a mi cuerpo. Y en esa noche en los Lençóis, cuando él se acercó con preservativo, lo tomé y lo tiré lejos. Le dije, vamos a hacer a nuestro bebé. A la primera quedé embarazada. Fue una sorpresa. Siempre fui muy pragmática, y toda esa parte de la maternidad fue un desafío para mí. No era de esas mamás que compran todo el ajuar desde el primer mes, que planean cada detalle y dicen, ya amo a mi bebé desde la panza. Yo me asusté. Me asustó la vulnerabilidad.
tener un ser dentro de mí que dependía totalmente de mí, no poder tomar ningún medicamento que pudiera hacerle daño. Todo ese proceso fue desafiante y aterrador al mismo tiempo. El embarazo fue muy tranquilo. No tuve ninguna complicación, absolutamente nada. El 30 de mayo de 2025 sentí algunas contracciones, pero todavía no era el momento. Cuando dieron las 6 de la mañana, se rompió la bolsa y había meconio. Tuve que entrar de urgencia a una cesárea, porque con meconio no se puede esperar. Hay riesgo de sufrimiento fetal. Y así nació mi bebé. Apenas nació, nos fuimos a una sala de espera y me la pusieron al pecho. Cuando empezó a mamar, la vi ponerse morada. Se estaba poniendo azulada y lloraba de manera extraña. Llamamos a las enfermeras y tuvo que ir a la UCI. Estuvo 2 semanas internada. Tenía laringomalacia. Era pequeña para su edad gestacional y además tenía TTN. No recuerdo bien la sigla ahora. Todo ese cuadro requería que su tráquea madurara para que no colapsara cuando tomaba la teta o lloraba. Al cerrarse, no podía respirar y se ahogaba. 2 semanas en la UCI. Cuando a mí me dieron el alta, con la cesárea reciente, tenía que caminar igual hasta la UCI todos los días. Salí del hospital sin mi hija. Ella se quedó internada. Iba todos los días de 9 a 11 de la mañana, pero en la UCI no podía amamantarla directamente. Tenía que extraerme leche cada 3 horas para que se la dieran por una sonda. Así lo hice durante esos 15 días hasta que se me fue la leche. Gracias a Dios, a las 2 semanas pude llevarla a casa. Yo en ese momento no sabía lo que estaba pasando mientras estaba en esa UCI. Lo descubriría a fin de año. Los primeros meses con mi bebé los pasé llevándola a mi oficina, porque trabajo desde mi propio estudio. Durante 6 meses la llevé conmigo al trabajo. Le daba el biberón, ya sin pecho, y la tenía cerca mientras trabajaba. Era mucho trabajo, pero también mucha felicidad. 2 días a la semana, los días de reuniones, él se quedaba con ella. El resto del tiempo, ella estaba conmigo. Él como papá fue muy participativo en esa etapa. Siempre ayudó con los cuidados, la hacía dormir, se levantaba de noche con ella, la acompañaba al médico. Yo le delegué todo eso, la pediatra, las vacunas, porque yo trabajaba mucho y él podía encargarse. La vida de pareja estaba bien. Él me elogiaba mucho. Una cosa que me llamó mucho la atención más adelante fue que siempre me decía: «Eres hermosa. Nunca estuve con una mujer tan linda. Eres increíble». Esos elogios se volvieron más intensos y frecuentes hacia la segunda mitad del año. Pasaba por la sala y él decía: «Estás preciosa. Qué linda eres. Jamás estuve con alguien tan bella». Ahora creo que era una señal de alerta que no supe leer en su momento. Como dicen, cuando el marido engaña, lleva flores. Él era muy tacaño para las flores, así que en cambio me llenaba de cumplidos. En octubre de 2025 hubo un show gratuito de Freyat en Brasilia, pero no era abierto al público en general, sino solo para funcionarios de los tribunales. Él me dijo: «Conseguí una entrada, pero tengo que ir a buscarla con un amigo mío al shopping». Le dije que no había problema. «Ya vengo». Mientras tanto, yo seguía con mi vida, pero me pareció muy raro, porque miré su teléfono y no había ninguna conversación con ese supuesto amigo. Lo que sí vi fue el nombre de una mujer en el historial de llamadas. Me llamó la atención también que tardó 2 horas en buscar un código QR que perfectamente podría haberle enviado por WhatsApp. No tenía ningún sentido esa historia. Vi un nombre femenino que empezaba con K. Me pareció raro, pero como estaba en plena temporada de trabajo intenso, en el mundo judicial, de octubre a diciembre todo el mundo quiere resolver su vida entera. No me puse a investigar. Tenía plazos que cumplir. No podía desconcentrarme. En diciembre estábamos de viaje. Yo iba al gimnasio y él fue a la piscina. Me acerqué por detrás y lo vi buscando algo en el chat GPT, el icono del fueguito. Le pregunté con la mayor inocencia del mundo: «Amor, ¿qué estás mirando?». Y él se puso nervioso. «¿Qué? ¿Por qué quieres saber?». Le dije: «Parece que estás en chat GPT, ¿qué tiene de malo?». Y cerró la pantalla y borró la conversación. Después intentó engañarme mostrándome otra búsqueda, pero la última búsqueda en chat GPT era mía y no tenía el icono del fueguito. Era evidente que había otra cosa. Incluso le pregunté al propio chat GPT qué podría estar buscando mi marido que no quisiera que yo viera. Más tarde él confesó que
estaba buscando cómo complacerme sexualmente. De ahí el fueguito. Nos iba bien en ese aspecto, la verdad. Siempre hice todo lo posible para que estuviera satisfecho, para que no necesitara buscar nada afuera. Venía de un primer ex que usaba eso como amenaza, y quería que él fuera feliz conmigo. La vida siguió. Yo no me puse a investigar porque tenía trabajo a montones, plazos encima. Me dije, después del 20 de diciembre me ocupo de mi vida. Sentía que algo estaba diferente, pero no tenía ni tiempo ni energía para buscar en ese momento. El 20 de diciembre el Poder Judicial entra en receso, me dije. Ahora puedo permitirme desmoronarme un poco, porque antes no podía. Si me desestructuraba, perdía demasiado. Llegó Navidad y con todo el ajetreo del 25 de diciembre no pude dormir. Intenté y nada. Y una vocecita me decía, mira su computadora, mira su computadora. Me levanté de la cama mientras él dormía y fui a mirar su computadora. Ahí descubrí todo lo que no había descubierto en todo ese año, el año 2025 entero. Empecé por el chat GPT, pensando en lo de la piscina, y ahí estaban conversaciones que él había pegado para que la IA las analizara, conversaciones con mujeres. No era solo un amante, tenía un amante principal, esa chica con quien estuvo durante meses, y además otros casos paralelos, encuentros de menos tiempo, cosas que él decía que solo eran besos, no sé. Vi que en ChatGPT había pegado una conversación y le preguntaba a la IA si ella estaba jugando con él. Y en otra conversación, una chica que quería salir con otros hombres y le pedía que la liberara. Cuando vi los nombres en ChatGPT, fui al WhatsApp para ver esas conversaciones. El nombre de la del código QR, conversación bloqueada. WhatsApp puede bloquear conversaciones, Instagram no. Fui al Instagram, y ahí encontré un Reels que él le había enviado en la noche del 25 de diciembre, de contenido claramente sexual. No le mando ese tipo de contenido a ningún amigo. Tomé todas esas pruebas y me puse a investigar quién era esa mujer. Descubrí que estaba casada, y recordé. Cuando la mencionó una vez, me dijo, es una amiga del trabajo, tiene 2 hijos y un marido. Fue ella quien le regaló el pequeño Puff a nuestra hija. ¿Quién iba a sospechar de una mujer casada, con 2 hijos, que encima te regala algo para tu bebé? Yo estaba loca por desconfiar de semejante santa. Descubrí la relación de él con esa mujer, que había durado todo ese tiempo. Reuní las pruebas y esperé un poco antes de confrontarlo, porque primero quería saber más sobre ella. Investigué su número de teléfono. Cuando finalmente le hablé a él, lo negó todo. Le pedí que desbloqueara las conversaciones y se negó. Pero yo ya tenía la certeza. Se conocían del trabajo. Ella era tercerizada y él funcionario público. Trabajaban en la misma institución. Después él confesó que tuvieron un affair, pero también quería escuchar su versión a ella. La llamé y le dije, sé que me diste el regalito para mi hija, sé que le pusiste los cuernos en mi cabeza y a mi marido le diste algo mucho más especial. Ella respondió, estás equivocada. Yo nunca estaría con tu marido, ni siquiera me parece tan interesante. Empezó a menospreciar todo. Insistí, fue una conversación muy complicada, y aunque seguía negando lo suyo, me reveló que él había estado con otra persona en una fiesta de fin de año del trabajo. Así me enteré de una tercera traición, a través de la propia amante. Seguí la conversación y le dije a él, ¿seguro que no estás mintiendo? Entonces, muéstrame la conversación con ella. Cuando me la mostró, filmé todo con mi celular, porque hacer capturas de pantalla lleva mucho tiempo y yo necesitaba esas pruebas. También porque ella me había amenazado con denunciarme penalmente por injurias y yo necesitaba defenderme. Le dije, soy la madre de tu hija, necesito respaldo. Y él me lo dio. Con esas conversaciones fui a ella y le dije, aquí están las pruebas, sé muy bien quién eres, y tu marido se va a enterar de todo. En esas conversaciones, ella le decía que estaba muriéndose de ganas de volver a estar con él. Él respondía que se habían visto y que se habían dado besitos ricos. Ella, ni valió la pena, solo besitos. Había todo un contenido sexual, además de quejas sobre su marido, que ya no lo respetaba, y comentarios sobre otros hombres con los que tenía cosas. Guardé todo, y el día 30 publiqué el video en TikTok. Lo grabé porque me salió de forma muy natural. Ese sarcasmo me brotó solo. Soy una persona que me río de mis propias desgracias. Si me pasa algo malo, lo sufro, pero también quiero reírme de eso.
Siempre intento encarar las cosas de manera liviana, porque en mi vida he pasado por muchas etapas difíciles y siempre traté de sacar lo mejor de cada una. Hice ese descargo sarcástico y lo guardé en el celular durante un tiempo. Pero el día 30 tomé unas pastillas para dormir porque no podía conciliar el sueño. Solo que me quedé despierta igual. Y la vocecita de siempre: ¿por qué no subes ese video? Me dije: no, no puedo. Pero entonces pensé: ¿qué no quieres? ¿No quieres quemar el puente? Quémalo. Quema ese puente. Sabes que no vas a volver con él. La otra vez fuiste ingenua y volviste. Ahora quema ese puente. Y así, completamente ida con las pastillas para dormir, subí el video. El video empezaba diciéndole su nombre a ella: fulana, muchas gracias por tu regalo. Me diste un pequeño puff para mi hija, un par de cuernos para mí, y a mi marido le diste mucho más, ¿verdad? Porque en una de las conversaciones él le decía: ya me diste mucho, y ella: sí, ¿verdad? Así que lo incluí todo. Y le dije: ahora puedes quedarte con él. Nos regalaste estos cuernos en pleno puerperio, porque ella sabía de mi embarazo. De hecho, le regaló algo a mi hija. Todo eso fue muy sádico de su parte. Hice ese sarcasmo. Dije que ahora podía quedarse con él. Pero no pude dejar de señalar que ella estaba casada, porque ahora iba a ser complicado, ¿verdad? Él soltero y ella casada. ¿Cómo lo va a conciliar? ¿Va a ser Doña Flor y sus dos maridos? Terminé el video con un «Feliz 2026». 1 minuto de video y se viralizó en TikTok. Fue algo muy natural. El guión me salió de una sola vez y lo grabé así. Había visto el video de una chica que le mandaba un regalo al amante de su marido y me pareció gracioso. Y ahí estaba yo, exactamente en esa situación, sin haberme separado todavía, con él todavía en casa, agradeciéndole al amante de mi marido. Gracias, adoré el regalito. Y los cuernos en pleno puerperio. Él se fue de casa el día 30. El 5 de enero empezaron a inventar. Ella me escribió y me dijo que quien estaba con mi exmarido no era ella, sino otra chica, con un nombre corto que empezaba con A. Y él también dijo: no, te equivocas, yo estaba con esa otra, no con ella. Montaron una historia descabellada, que esa tercera persona entraba al WhatsApp del amante desde la web para conversar con mi marido. Una trama diabólica. Pero a ver, esa persona tenía una relación abierta, según ellos. ¿No podía comprarse un chip nuevo? Son 15 pesos un chip. La historia no cerraba por ningún lado. Fui a hablar con el marido del amante. Le mostré las pruebas y le conté todo. Su primera reacción fue preguntarme el nombre de mi marido. Cuando se lo dije, respondió: ah, ella habla con él. Incluso vi una foto de tu hija en el hospital. Porque cuando los bebés están en la UCI, los tienen llenos de esparadrapos y equipos. Mi marido le había mandado esa foto a ella desde que mi hija estaba internada. O sea que desde antes de que mi hija naciera, ya tenían contacto. Ya había algo entre ellos. El marido de ella, ¿saben lo que me dijo? Que yo estaba en una situación humillante yendo a hablarle, y que debía resolver eso con mi marido. Yo fui de buena fe, para que él no fuera engañado, y me trató así. Le dije: solo te cuento porque es algo que te puede importar. Pero vi que era una persona muy dependiente emocionalmente de ella. Le creyó que era una amiga, mencionó otro nombre, otra historia que ninguno de los dos sostenía. Empecé a ver las inconsistencias de todo eso, y a darme cuenta del gaslighting que me estaban haciendo. Me sentí subestimada, sentía que me estaban llamando estúpida sin decirlo. Como si creyeran que yo iba a tragarme una historia tan descabellada e incoherente. Se equivocaban. Me sentí muy mal. Me sentí usada. Porque la traición ya duele muchísimo por sí sola, pero el gaslighting te quita algo más. Te destruye lo que creías que al menos tenías. La traición es sexual, pero el gaslighting es intelectual. Menospreció mi inteligencia. Me pidió que lo perdonara, me pidió que volviera, me dijo que fue solo una vez, y fui descubriendo más cosas. Mintió incluso cuando le pedí que me dijera la verdad. Porque equivocarse es humano, pero mentir reiteradamente es falta de carácter. Le pedí que, aunque hubiera fallado, al menos fuera honesto, y no lo fue. Después de que se fue de casa, intentó volver varias veces. Se fue a lo de sus padres, pero le dejé en claro que no había vuelta atrás. No hay forma de olvidar todo lo que me hicieron. Con el tiempo acepté la separación. Él me denunció por los videos en TikTok. Eso me dijo, porque todavía no recibí la citación judicial.
Dice que me demandó por daños morales por haberlo expuesto. Pero yo no puse su nombre completo, no puse fotos, no hice nada que permitiera identificarlo claramente. Fue él mismo quien se delató. Comentó en mi video de TikTok, y cuando respondes a un comentario, aparece el perfil de quien lo hizo. La gente que seguía el drama fue a buscarlo, encontró su Instagram, pusieron su foto y dijeron todo. Eso lo provocó él solo. A ella nadie la encontró. No hay fotos, no hay nada. Preservé la imagen de los dos. Pero yo no puedo dejar de contar mi historia. Ya fui muy traicionada. Que ahora me silencien sería demasiado cruel. Y él lo intentó. Cuando escribí en los grupos de familia y amigos que me retiraba y expliqué los motivos reales de la separación, ¿saben lo que hizo? Borró mi mensaje y me expulsó del grupo. De los 5 grupos en los que estábamos juntos, en todos hizo lo mismo, para silenciarme. Sabía que iba a hacer eso. Sabía que iba a decir que soy la ex loca, que me ofendí por una tontería. Por eso preferí mantener los videos, para tener cómo probar lo que viví. Esos videos no son para exponer a nadie, son para preservar mi historia, para que sus amigos, para quienes lo conocen, escuchen mi versión. El divorcio todavía no se concretó, estamos en proceso de separación. Yo quiero uno de mutuo acuerdo, porque como abogada sé muy bien lo que se pierde en un divorcio contencioso. La paz, el dinero, el tiempo. Prefiero llegar a un acuerdo. No quiero ese dinero para mí, lo quiero para mi hija. En lugar de que se pierden honorarios de abogados, que se ponga en un fondo de ahorro para ella. Que cuando tenga 18 años pueda comprarse un auto, estudiar, lo que necesite. Que ese dinero quede con quien yo amo. Pero él todavía no aceptó el divorcio de mutuo acuerdo y quiere ir al contencioso por los videos. Me dice que los saque, pero no puedo callarme. Si saco esos videos, probablemente caiga en una depresión o algo peor. No voy a sacarlos. Y quiero que el divorcio sea consensual, no por mí, sino por nuestra hija, para preservarla a ella y preservar el dinero que es de ella. En un divorcio acá, no hay ninguna cláusula que diga que si hubo infidelidad, se pierden bienes. Tengo algunos precedentes judiciales al respecto, pero no es algo que me proteja de manera determinante, lamentablemente. Así que será un proceso del que todavía no sé cómo va a terminar. Pero como abogada, voy a luchar hasta el final. Moriré disparando, porque seguiré defendiendo mis derechos y los de mi hija. Mi hija está bien hoy, está con su papá también. Sufrió bastante con la separación. En las primeras semanas, una amiga muy cercana que venía a casa me dijo, «Mírala, no está sonriendo, está triste». Lo sentí. Pero hablé con una amiga que había pasado por algo similar, y me dijo, «Jaque, si la dejas», porque muchas veces nosotras las mujeres decimos, «No, vamos a intentar. No hice lo suficiente, quizás puedo hacer más, quizás esto puede funcionar». Siempre tenemos esa fe. Yo cuando mis hijos eran pequeños decidí intentarlo de nuevo. ¿Y sabes lo que pasó? Empeoró. No fueron como las primeras traiciones, fueron peores, más ardilosas. Y me dijo, «No seas yo mañana, si puedes separarte, yo lo haría». Porque la traición no es un error. Un error es dejar la toalla tirada sobre la cama. La traición es falta de carácter. No estoy hablando de un beso de una noche, estoy hablando de algo que duró meses. No fue un tropiezo aislado, fue una historia, una trama montada. Como un crimen, todo planeado. Yo perdoné una vez, y ya saben lo que pasó. Si estás pensando en perdonar, piénsalo 2 veces. Y si lo perdonas, asegúrate de que habrá un cambio real. Porque el perdón es muy bonito, y la Iglesia dice que errar es humano, perdonar es divino. Pero a veces el perdón llega demasiado fácil, y las personas no aprenden de sus propios errores. Si no hay cambios reales, el error se va a repetir. Porque traicionar no es un error, es algo calculado, ardiloso. Es una psicopatía poder mirarte a los ojos, dormir a tu lado y llevar una vida paralela. Te engaña. Es como si te encerrara con llave, no físicamente, sino psicológicamente. Hoy no pienso mucho en el futuro. Lo que sé es que no quiero estar con nadie en este momento. Todavía no terminé de hacer el duelo, todavía está muy fresco. Pero me prometí a mí misma que no voy a entrar en una relación nueva como hice antes, saliendo de una y entrando directamente en otra. Porque cuando haces eso, solo cambias el problema. No entiendes que a veces es mejor estar sola. En las 2 separaciones, solo tuve el valor de irme cuando me miré y me dije, si me quedo aquí, es peor que estar sola el resto de mi vida.
Prefería estar sola 100 años antes de volver a vivir el descubrimiento de una traición. Hoy me estoy reconstruyendo. Es muy difícil porque el gaslighting es constante. La traición te derrumba de una sola vez, te caes del piso 20. Pero el gaslighting es diario. Eso es mentira. Tengo esto y esto como prueba. Eso también es mentira. Es agotador. Es cansancio mental. Es subestimación. Es que te menosprecian la inteligencia. El gaslighting no te lastima de un solo golpe, te tortura de a poco. Y eso es lo que estoy enfrentando ahora, el gaslighting de dos personas, la amante y el exmarido, que dicen que nada de esto ocurrió, que todo es un relato que yo construí, que llegué a esa conclusión de manera equivocada, que entre ellos no hay ni hubo nada, y que ella es una santa con su marido. Toda esa historia me tortura día a día, pero en algún momento voy a poder probarlo. Eso es lo que me sostiene cada día, lo que me da fuerzas para levantarme. Voy a probarlo. No voy a dejar que esto me destruya, como le pasa a tantas mujeres que sufren gaslighting y no tienen cómo demostrar nada. Pero yo soy perita y abogada. Sé muy bien cómo probar las cosas. Es lo que mejor sé hacer. Y eso es lo que me da fuerzas para seguir adelante y tener el propósito de ganar esta batalla y demostrar mi verdad.